Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Tenemos muchos factores de incertidumbre que pesan sobre los mercados europeos, pero también muchas variables positivas que pueden hacer subir tanto a la economía como a los mercados en Europa. Vamos a hablar precisamente de todo ello y para ello nos acompaña Domingo Barroso. Él es director de ventas para España y Portugal de Fidelity. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias, Silvia. Domingo, lo primero quiero empezar por la parte positiva, ¿no? Por cuáles son las dinámicas positivas que pueden favorecer el crecimiento en Europa. Pues nos va a costar encontrar dinámicas positivas, ¿no? Porque además has conocido que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional parece que van a reducir la estimación de crecimiento. Y con ese escenario un poquito difícil, pues nos cuesta encontrar cosas positivas, pero las hay. Vamos a ver, estructurando un poco el mensaje, pensamos que puede haber tres factores positivos que hagan que el mercado siga teniendo un buen comportamiento, más la parte macroeconómica. El primero de ellos es que los bancos centrales, especialmente el Banco Central Europeo, siguen en modo, pues bueno, de aguantar la economía, alargar el ciclo hasta donde pueda. Ya hemos visto un recorte de tipos, hemos visto que ha reactivado su programa de compra de bonos y eso también lo está haciendo la FED. Sí, no pensemos que solamente el Banco Central, sino que la FED influye mucho en lo que pueda pasar en la macro europea. Con lo cual, unos bancos centrales más acomoditicios o más apoyando a la economía es un factor positivo para que la economía siga haciéndolo medianamente bien. El segundo posiblemente sea que si los tipos de interés que ya hemos visto que no son clave para generar crecimiento en el mundo, porque lo hemos visto, pues a lo mejor tenemos que pasar a la parte fiscal, cosa que hizo Estados Unidos. Y nos estamos planteando en Europa que los gobiernos, porque ya no son los bancos centrales, son los gobiernos, actúen para incrementar la economía o mejorarla vía reducción de tasas impositivas o estímulos fiscales. Y es verdad que Alemania se lo está planteando, pero va a ser difícil que lo veamos. Vamos a ver qué pasa, pero podría ser un factor positivo que haga que la economía mejore. Y el tercero, y estamos todos expectantes de qué pueden hacer el señor Trump y Xi Jinping, es que las negociaciones, que parece que están duras, pues al final se llegue a un acuerdo temporal, porque yo creo que esto va para muchos años, pero que sea un acuerdo mejor de lo que el mercado está esperando y haga que las dos economías o la presión que haya en el crecimiento global se suavice, no tenga tanto impacto negativo para todo el mundo y bueno, pues el crecimiento global no se vea afectado por esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, que parece que están duros los dos. Están duros, efectivamente. Son tres variables que casi que se pueden dar la vuelta si no se solucionan también, ¿no? Y precisamente quiero comentar los factores negativos. Hay muchos sobre la mesa que pueden pesar también y que pueden interrumpir el actual crecimiento de la eurozona. A su juicio, ¿cuáles son los más importantes? Pues mira, los tres que te hemos mencionado pueden darse la vuelta y pueden convertirse en negativos. Pero vamos a hablar de algunos otros tres. Vamos a ver. Primero, nos preocupa en Europa la economía alemana. Es decir, la economía alemana, que es el motor de Europa, pues está desacelerándose, incluso está contrayéndose, y eso nos preocupa. Es decir, ¿cómo podría lastrar la economía alemana a toda la economía europea? Eso nos preocupa. Vamos a seguir un poco de cerca los datos de Alemania. El segundo es un poco la otra cara de la moneda que hemos dicho de la guerra comercial. Si estos dos señores no se ponen de acuerdo y hay mucha más presión, pues afectará al crecimiento global, y también sabemos que Europa depende mucho del crecimiento global porque es muy exportadora, con lo cual si hay un deterioro en el crecimiento global, especialmente de China, pues Europa va a sufrir en este caso. Y el tercer factor que nos preocupa y que estamos viendo todos los días en la prensa es el Brexit. El Brexit no sabemos cómo va a acabar, esto parece una guerra de gallos, como siempre, pero es verdad que está detrayendo inversión, es decir, los inversores o los en este caso las grandes compañías están detrayendo la inversión que pudieran hacer en el Reino Unido a expensas de qué va a pasar, y eso afecta realmente después también a Europa. Domingo, estamos hablando de crecimiento y entiendo que es importante también tener exposición a compañías que se puedan beneficiar de este crecimiento. ¿Por qué es importante tener esa perspectiva en este momento? Porque en un mundo que casi no crece o que tiene un crecimiento muy débil, casi todos los gestores, casi todos los inversores están buscando cosas que crezcan, compañías que crezcan, porque es verdad que tenemos un mundo que crece a niveles muy, muy bajos, unas tasas muy endémicas, pero hay compañías que lo hacen muy bien, hay compañías que siguen creciendo dentro de lo que es el mercado, con lo cual los gestores lo que estamos diciendo es busquemos esa parte de las compañías en diferentes sectores que crezcan, que las hay. Es verdad que puede haber siempre la discusión entre value, growth o valor y crecimiento. Te cuento un dato que salió el otro día publicado de uno de los bancos americanos que hace encuestas a los gestores, a los analistas de muchas casas, y le preguntaba si pensaba que el estilo crecimiento le iba a hacer mejor que el estilo valor en los próximos 12 meses. Bueno, pues el 93% de los gestores que contestaron esa encuesta dijeron que ellos esperaban que el estilo growth, crecimiento, todavía lo iba a hacer mejor que el value en los próximos 12 meses. Esa rotación de value growth todavía no se ha producido. ¿Puede ocurrir? Sí.
pero por ahora pensamos que el crecimiento es lo que están buscando los gestores. Ustedes tienen precisamente un fondo, el European Dynamic Growth, que precisamente busca beneficiarse del crecimiento que tengan determinadas compañías, que luego me va a comentar en qué consiste. ¿Cuál es el estilo de gestión de este fondo? Pues lo hemos anticipado casi, es buscar compañías en diferentes sectores que tengan un crecimiento que sea independientemente de lo que ocurre en el mercado. Es decir, no queremos que el factor de crecimiento de una compañía sea la parte macro, que es lo que ocurre en la economía global, sino que sea la propia compañía, con su equipo directivo, con su estructura de capital, con sus competencias o con sus ventajas competitivas, las que tengan el propio crecimiento. O sea, que sea un crecimiento interno, no que sea un crecimiento externo. El gestor, que es Fabio Richelli, que tiene más de 20 años de experiencia, desde el año 2008 que se lanzó el fondo, está gestionando el fondo, tiene una larga experiencia en seleccionar compañías con crecimiento interno. Y el fondo lo que hace es un fondo de rentabilidad europea, lo que hace es seleccionar compañía a compañía. Como decimos nosotros, los fondos de Fidelity es como un muro de ladrillos y cada ladrillo es una compañía que tiene que aportar valor a la cartera. Él no mira tanto la parte macro, él mira mucho compañía a compañía. Y la otra parte que yo diría de la estrategia del producto es que no mira el índice, que como decimos en inglés, es unconstrained, o que tiene mucha flexibilidad para salirse del índice, y dice, bueno, hay compañías que están fuera del índice de MSCI Europa que me gustan, voy a incorporarlas, o incluso dentro del índice con pesos diferentes, con lo cual no mira el índice, no lo tiene como referencia al índice, y realmente lo está haciendo bastante bien. Mira compañía por compañía, ¿no? El valor que hay dentro de esas compañías, el potencial de crecimiento, entiendo. ¿Qué tipo de compañías son las que forman parte de la cartera? Dígame pues nombres, que es lo que nos gusta a nosotros. Te cuento, hay 3 sectores que le encantan a Fabio y que casi siempre tiene sobreponderada la cartera. Actualmente la tiene sobreponderada. Uno es industrial, otro es healthcare o sanidad y otro es tecnología de la información. Y te cuento alguna compañía dentro del sector industrial. Dentro del sector industrial nos gusta la parte más de data, lo que es data pura. Entonces tenemos una compañía que se llama Experian, que está basada en UK, que lo que hace es obtener muchos datos, se hace un scoring para los bancos, o sea, vende los datos y analiza esos datos, y tenía una posición muy relevante para los bancos, pero ahora está expandiendo toda esa gestión de datos y análisis de los datos a otro tipo de sectores, como autos, compañías de seguros. Entonces lo que nos gusta es esa compañía, es cómo está extrayendo datos y cómo está haciendo que esos datos sean información útil para tomar decisiones en otro tipo de sectores. Eso es en la parte industrial. En la parte de sanidad nos gustan 2 compañías que posiblemente sean muy conocidas. Una es española, es Grifols. Grifols es uno de los líderes, o uno de los 3 o 4 líderes globales en generación de plasma sanguíneo. Es un oligopolio, es un mercado muy difícil de entrar, tiene barreras de entrada muy altas, porque no es tan fácil crear una compañía de plasma, está muy regulada técnicamente, la parte médica también. Entonces nos gusta Grifols porque el incremento de plasma en el mundo se sigue generando, especialmente en los mercados emergentes. Y otra compañía que conocerás se llama Novo Nordisk, la compañía que es líder en diabetes o en la generación de fármacos para la diabetes, que también yo creo que está muy expuesta al crecimiento de esta enfermedad en los países emergentes. Por el cambio de dieta que todos conocemos, se está generando muchísima diabetes en los mercados emergentes. 2 compañías en el sector sanitario. Y la última, sector tecnológico, pues nos gustan compañías como por ejemplo la parte de pago, el pago tecnológico. Todos vemos que cada día tenemos más pagos a través de móvil, pagos a través de internet. Bueno, pues tenemos compañías como Ingenico, que es francesa, que se dedica al pago a través de internet, o WorldPay, que también es otra compañía que hace pagos. Esos son los 3 sectores que nos gustan. Y déjame que te cuente 2 sectores que no nos gustan: energía, finanzas, bancos y materiales. ¿Por qué? Porque esos 3 sectores, y lo voy a repetir, energía, banca o financiero y materiales, están muy expuestos a la parte macro. Y Fabio, el gestor, lo que no es capaz es discernir qué va a pasar con la parte macro, es muy difícil. Con lo cual, los 3 sectores que están muy ligados a la parte macro, intentamos tenerlos un poquito infraponderados, porque es muy difícil saber qué va a pasar con la macro. Lo que es fácil es, entre comillas, centrarte en las compañías y ver si tienen valor. Precisamente esa diferenciación entre macro y rentabilidad se aprecia cuando uno mira cuál es la rentabilidad o el retorno que tiene el fondo. Hasta agosto tenía un 28% de rentabilidad. No sé si tiene algún objetivo en este sentido. Pues correcto, tiene un 28% este año. Es un año excepcional para Fabio, para el fondo, y yo creo que está saliendo pues en la lista de radares de muchos de nuestros clientes. Lo está haciendo muy bien. Nosotros siempre dividimos el retorno, pensar que lleva un 28% el fondo y le está sacando un 13% al índice, que no está nada mal. O sea, esto es realmente excepcional. No es lógico, Silvia, que un fondo de renta variable europea, por muy libertad que tenga, le genere 13% de más al índice. Pero bueno, es que es verdad que tanto la selección de compañías que está haciendo Fabio como la apuesta sectorial que está haciendo de los 3 sectores que te he mencionado lo está haciendo muy bien, con lo cual es un año que se han alineado las estrellas para que el fondo tenga un 28% de rentabilidad respecto al índice sacándolo un 13%. Objetivo de rentabilidad,
no lo tiene. Él lo que tiene es batir al índice pues año tras año, especialmente más en el largo plazo, y la verdad es que lo cumple, porque el fondo es un primer cuartil a 1, 3, 5 años y desde el lanzamiento, y tiene 5 estrellas Morning Star. Es decir, yo creo que Fabio, con su manera de hacer las cosas, ha demostrado que es capaz de batir al mercado europeo y de hacerlo de manera sobrada. ¿Cómo controlar la volatilidad? Que supongo que también es importante, ¿no? No solo captar la máxima rentabilidad, sino también intentar limitar o minimizar los riesgos que puede tener o que pueden llegar, ¿no?, a las compañías en las que invierte la cartera. Correcto. Además es uno de los factores o preguntas que más nos hacen los clientes últimamente. ¿Por qué? Porque si estamos en la última parte del ciclo y pensamos que se puede dar la vuelta al mercado, queremos un fondo que lo haga mejor que el índice cuando cae. Bueno, eso lo puedes mirar por muchas cosas, pero bueno, el fondo tiene una beta menor que 1, es decir, tiene menos volatilidad que el índice, eso ya te dice algo. Lo segundo es que en series largas históricas lo hemos hecho mejor que el índice de MSCI Europe, tanto por rentabilidad como por riesgo, es decir, por rentabilidad ya lo hemos visto, pero por riesgo también tenemos menos riesgo que el índice. Es fácil batir al índice cogiendo más riesgo, pero en este caso lo batimos con menos riesgo. El tercer dato que te diría es, hay un ratio que se llama up-down trend, que significa en español es cuánto capturo de la subida del mercado, cuánto evito la caída del mercado. Entonces, cuando sube el mercado, nuestro fondo captura el 100% de la subida. Bueno, sube más o menos con el mercado. Pero cuando cae el mercado, es lo más curioso, lo más bello del producto, es que solo capturamos el 70% de la caída. Es decir, si lo que vemos por delante es una caída de mercado, solo capturamos el 70%. Es decir, el cliente está protegido. Hay otro ratio que se llama máximo drawdown en inglés, que para mí es el índice de cuánto cae el fondo respecto al índice, ¿no? Bueno, pues en series también largas hemos caído menos que el índice, y eso significa que la cartera está protegida, que Fabio diversifica mucho y que controla muy bien el riesgo del fondo. A pesar de los factores que me está comentando, no se puede obviar que es un fondo de renta variable. Entiendo que es para un perfil de inversor un poquito más arriesgado, ¿no? ¿Cómo encaja esta estrategia dentro de una cartera de un perfil inversor medio, por ejemplo? Pues mira, tú lo has dicho, es un fondo de renta variable, con lo cual pues aquí tenemos que tener las cualidades para comprar un fondo de renta con el riesgo asociado, ¿no? Pero es verdad que puede ser un fondo armario, como decimos, es un fondo core, porque casi todo el mundo, inversores europeos, deberíamos de tener cierta parte de renta variable europea en nuestras carteras, por supuesto global, pero la parte de renta variable europea pensamos que es un fondo core para tener en cartera, porque lo decíamos antes, porque tiene menos volatilidad que los índices, porque realmente a largo plazo está batiendo a su índice, pero es un fondo realmente core, renta variable europea, que lo hace mucho mejor que el índice, que controla los riesgos, pero volviendo a lo que te decías, tenemos que tener el perfil adecuado para comprarlo, porque sigue siendo renta variable, y lo que queremos es que los clientes duerman bien y duerman tranquilos y no tengan esos sustos que tienen con la renta variable. Nos vamos a quedar con esa visión de este fondo. Tienen en la página de Fidelity toda la información, con la ficha del fondo, con las principales posiciones y demás. Domingo Barroso, director de ventas para España y Portugal de Fidelity, como siempre, un placer. A vosotros, Silvia. Y ustedes recuerden estrategiasinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores expertos.